que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Padre, te damos gracias por tu palabra que vamos a compartir esta noche. Y pedimos, Señor, siempre tu gracia, que esta palabra sea fresca, Señor, buena para nuestro corazón, que sea, Señor, como esa lluvia que refresca la tierra, Señor, que trae aguas frescas, Señor, que hace que tu semilla germine. Dios eterno, te bendecimos por todo este tiempo que hemos compartido el libro de Hebreos. Y gracias por lo que todavía tienes por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nos hemos detenido un buen tiempo en el capítulo 9 de Hebreos, hablando sobre el tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo y todo lo que esto significa en nuestra vida espiritual. Hoy día quiero terminar de compartir sobre el altar del incienso y desde la próxima vez, de aquí a 2 miércoles, vamos a compartir ya un poco más sobre el libro de Hebreos específicamente, en términos de la sangre, de la conciencia y demás, que es lo que continúa en el capítulo 9. Entonces, volviendo al capítulo 9, a esta parte que habla del altar del incienso, dice así, en el capítulo 9, verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es justamente lo que hemos hecho, hablar bastante en detalle. Bien. Y volviendo al altar del incienso, en el texto de Éxodo 30, verso 1, dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevada. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él,
Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos harán Aarón expiación una vez en el año, con sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Hemos cubierto una gran parte de esta última porción de la escritura que hemos leído sobre el altar del incienso. Lo último que hemos compartido hace 2 miércoles está en el versículo 8 del capítulo 30 de Éxodo. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Perdón. Verso 7, Éxodo 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y hemos hablado sobre qué es lo que significaba alistar las lámparas. ¿No es cierto? Significaba primero apagar las lámparas, ¿no es cierto? Porque estaban ardiendo, habían quedado ardiendo durante toda la noche. Segundo, significaba que se cortaba el pabilo quemado o el pábilo quemado, es decir, lo que nosotros vulgarmente llamamos mecha, ¿no es cierto? Se cortaba, también se llenaba el recipiente con aceite, ¿no es verdad? Entonces eso era alistar y hemos hablado sobre esto, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto del pabilo quemado, carbonizado, podemos decir? ¿No es cierto? Y pues esto se hacía y como hemos leído en el verso 8, dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Es decir, que el altar del incienso ocupaba un lugar prominente en el tabernáculo y daba un verdadero significado a todos los otros vasos o mobiliario del templo. En el caso de esta lámpara, en cuanto Aarón había alistado la lámpara, había hecho todo este procedimiento que hemos mencionado, y en la noche cuando volvía a encenderla, entonces se derramaba el incienso. En otras palabras, quiere decir que en la oración, nosotros tenemos que tomar cuidado de ver cómo están nuestras lámparas. Eso es lo que está queriendo decir la palabra, con todas estas figuras, ¿no es cierto? Y pues el tener cuidado sobre nuestras lámparas significa hacer lo que el sacerdote hacía en aquel tiempo, es decir, con las despabiladeras cortar el pabilo quemado, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que esto significa? Significa despojarse de una naturaleza vieja, carnal, pecaminosa en nuestra vida, que puede ocupar muy bien nuestra mente, nuestra manera de pensar, que puede ocupar nuestros pensamientos con cosas de la carne, de una naturaleza caída, de tal manera que por el Espíritu Santo esto sea quitado de medio nuestro, ¿no es cierto? Y quede más bien un pabilo nuevo que pueda arder y no humear,
Porque hemos dicho que cuando el pabilo se quemaba o estaba carbonizado, ¿no? Si uno no tenía cuidado, entonces empezaba a humear. En vez de arder, empezaba a humear. Empezaba a despedir un olor y crear un ambiente desagradable en lugar de ser algo útil en el servicio del tabernáculo. ¿No es verdad? Eso es lo que hemos hablado, estoy hablando en síntesis. ¿Ven? Y bueno, lo que se aplica en nuestra vida se aplica también respecto al hermano. ¿No es verdad? Porque este candelabro, ¿no? Este candelabro es la luz, es también la luz del testimonio de la iglesia. ¿No es cierto? Es la luz que alumbra en nuestras vidas a aquellos que no conocen al Señor, o que pueden conocer al Señor también. Pero es la luz que nosotros reflejamos, que hemos recibido del Señor, operando en nuestras vidas, ¿no? En nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra conducta, en nuestra manera de comportarnos, de conducirnos. Entonces, cuando algún hermano está haciendo cosas indebidas, ¿no? Como hemos leído en el texto de Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice. ¿No? Vosotros que sois espirituales. Entonces el Señor encomienda a los sacerdotes espirituales, aquellos que han crecido en el Señor, para que se hagan cargo de restaurar a este hermano cuyo pabilo puede estar humeando, pues. ¿Me entienden? ¿No? Echando humo en vez de estar alumbrando, dando un buen testimonio de la luz del Señor, puede estar echando humo, creando un ambiente desagradable, una atmósfera así, ¿me entienden?, que no es la adecuada. Y pues el Señor nos dice que nosotros deberíamos agarrar el pabilo o la despabiladera y cortar ese pabilo que está humeando, ¿no? Pero dice hacerlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Otras palabras, los espirituales están llamados a restaurar a aquellas personas que están cometiendo errores, ¿no es cierto? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque ninguno de nosotros es mejor que el otro, sino que Dios ha tenido misericordia de nosotros, de todos nosotros. Entonces, considerándonos a nosotros mismos, estamos llamados a restaurar al hermano, para que no se pierda, ¿no es cierto? Ahora, a este respecto, cuando se hablaba de las despabiladeras en el libro de Éxodo, y podríamos incluso encontrar el texto exacto, a ver si alguno puede leer este texto, que está en Éxodo capítulo 2. Bueno, lo he resaltado, pero no. No puedo encontrar. Bueno, está en alguna parte del Éxodo 23, me parece que habla de que debía hacerse las despabiladeras y los platillos de oro, dice. A ver si alguno encuentra el texto. Está en Éxodo, en 2 partes del libro de Éxodo. Habla de las despabiladeras y de los platillos que debían ser de oro, ¿no es cierto? Ahora bien, hemos dicho que oro es la naturaleza divina, ¿no es cierto? La naturaleza divina. Y hemos hablado de las despabiladeras, que eran en una especie, ¿cómo? ¿Puedes leer? Sus despabiladeras y sus platillos
Exacto. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Las despabiladeras eran una especie de tijeras. Y dice sus platillos, ¿no? Pero en el inglés y en otros, y en el original, dice algo mucho mejor. Dice sus platillos, pero los platillos donde se va a colocar el pabilo cortado. Eso era de oro puro. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, cortaban el pabilo y ese pedazo de pabilo carbonizado lo ponían en un platillo de oro, ¿no? Imagínense un platillo de oro, hablando de la naturaleza divina, ¿no es verdad? Es decir, que Dios tiene mucho cuidado cuando va a tratar con nuestras debilidades. ¿No es cierto? Dios es un Dios muy cauto, es muy prudente. Él no anda publicando nuestras debilidades por aquí y por allá. ¿No es verdad? ¿No es cierto? Él maneja muy bien todas aquellas cosas que realmente pertenecen a nuestra naturaleza caída. De hecho, aún los cristianos, cuando van a dar testimonio, ¿no? Ninguno quiere hablar de su vida pasada, ¿no? Yo les digo que algunos hablan y cuentan demasiado, demasiadas cosas que pienso que están detrás de la cruz y que no se deberían mencionar siquiera, ¿no? Como dice la palabra, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿No es cierto? Porque uno no quiere hablar pues de las cosas de una vieja naturaleza, de una vida pasada, ¿no? Entonces cuando van a dar testimonio no necesitan pues redundar en detalles, sino simplemente que el Señor los ha salvado, los ha sacado de una vida perdida, ¿no es verdad? Entonces eso es pues un platillo en el cual se pone un pabilo que se ha cortado. El Señor es muy sensato. El Señor no expone a cualquiera públicamente. Esas cosas se hacen muy reservadamente. El trato del Señor es así, ¿no es cierto? Es muy prudente, muy cauto. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar con los pecados de aquellos que están cometiendo errores o han cometido alguna falta, igual tenemos que ser gente muy cauta, muy prudente. No hacer leña del árbol caído, ¿no es cierto? ¿No? Y sobre el error que se ha cometido, hacer esto una cosa pública, ¿no? O avergonzarlo, o desnudarlo. ¿Me están comprendiendo, hermanos? El Señor no hace eso. Y si hiciera tal cosa el Señor, y si hiciera, es porque realmente no le hemos querido escuchar. Porque no hemos querido oír su voz. En el libro de Apocalipsis, al comenzar el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el Señor encuentra muchas cosas en varias iglesias, ¿no? Y les exhorta a que se arrepientan, ¿no? Y le dice, y si no te arrepientes, por ejemplo, te voy a echar en cama, le dice. Te voy a tirar en cama y te voy a mandar una enfermedad, ¿no? O arrepiéntete, le dice a otra, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿No es cierto? En otras palabras, el Señor está diciendo para que tus propias debilidades no se hagan públicas. Suficiente vergüenza ya tenemos nosotros, ¿no? Pero cuando a veces no queremos oír, entonces se hace público. ¿Qué les parece? Entonces, pero con la intención de que, pues, ante tal vergüenza la persona se arrepienta y cambie de parecer. Pero en un principio el Señor no hace eso. El Señor trata nomás con la despabiladera y pone el pabilo quemado en un platillo de oro. Y va y lo echa afuera. Así es como nos circuncida. Así es como el Señor quita nuestra naturaleza carnal, caída, pecaminosa de nosotros.
¿No es verdad? El asunto es entender la voz del Espíritu, hermanos. Yo les digo que el Señor continuamente está mostrándonos esto. Lo que pasa es que no le entendemos, no le entendemos. No hay un discernimiento todavía en nosotros, muchas veces. La despabiladera era de oro. Es decir, que el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestro ser interior, exponiendo aquellas cosas malas. O por último, aquellas que nosotros vemos que están mal en nuestro prójimo. ¿No es cierto? Pero hemos dicho con mansedumbre. ¿No es cierto? Él es Dios, sabe hacer las cosas. No busca destruir a nadie, sino más bien que se arrepienta, que sea restablecido, restaurado. Y así también nosotros debemos hacer con aquellos con quienes tratamos, a quienes podemos ministrar. ¿Me comprenden? No exponer las debilidades de las personas. Este hermano había sido así, había sido así. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ese es el significado de desnudar en la Biblia, les cuento. ¿Se acuerdan ustedes los hijos de Noé? Dice que Noé un día, después del diluvio, se embriagó, ¿no? Y dice que entró uno de sus hijos a la tienda donde estaba Noé y estaba desnudo, y se burló de él. Se burló de él. Bueno, este que se burló es pues el que justamente vino a ser Canaán después. Él no heredó bendición, sino maldición. Aquí hay un montón de lecciones a aprender, ¿no es cierto? Obviamente se burló de su padre, ¿no es cierto? Se burló de su padre, expuso la desnudez de su padre, y por lo cual recibió como herencia maldición, no bendición. ¿Qué les parece semejante lección? Hoy en día, hermanos, hablando de estas cosas, ¿no? Hoy en día, claro, todos tienen derechos, ¿no? En esta sociedad. En algunos casos hasta los niños, ¿no? En otros países, y aquí también creo que ha empezado esto, los niños pueden denunciar a los padres, a veces con justo motivo, ¿no? Pero ustedes escuchan a veces en la televisión, en programas que hablan muy mal de los padres. Se refieren a ellos con palabras soeces, por ejemplo. Eso parece Canaán, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, dice el mandamiento. Entonces nosotros, cristianos, aunque podamos ver cosas malas, no necesariamente significa que vamos a participar de una cosa así, pero estamos llamados a cubrir la desnudez, no a exponerla, especialmente de nuestra familia, de nuestros padres. Tratar siempre con respeto. ¿Me comprende? Aunque tu padre haya hecho lo que haya hecho, es tu padre. ¿Me están entendiendo? Es lo que dice la palabra. ¿No es cierto? O tu esposo, tu esposa. Lo mismo. ¿Me comprende? Más bien tienes que agarrar una despabiladera de oro y un platillo de oro. ¿Me entiendes? Para saber dónde depositar todo esto que tú te has propuesto quitar por el Espíritu, en el Espíritu. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Contrariamente a lo que piensa la sociedad hoy en día, ¿no? La sociedad, como se dice, anda en tinieblas, ¿no? Y anda, o sea, no sabe a dónde va. Esa es la pura verdad. Pero nosotros somos del Señor. Y con este tipo de lecciones aprendemos mucho cómo debemos comportarnos en nuestra vida, ¿no? Para que te vaya bien en la vida y seas de muchos años de vida. Yo he visto al Señor quitar a gente joven de en medio. Y cuando he visto eso,
he dicho, ya realmente con su padre y con su madre se portaba muy mal, muy mal. Tal vez el Señor se lo ha llevado por eso. ¿Me están entendiendo? Bueno, el Señor es muy prudente. Y así también debemos ser nosotros. ¿No es cierto? Cuando tratamos la debilidad de nuestro prójimo, cuando tratamos la debilidad de nuestro hermano, cuando ministramos a nuestro hermano para restaurarle, para evitar que continúe en un error. Tenemos que saber muy bien qué hacer con ese pabilo quemado. No es cuestión de exponer el pecado, no es cuestión de exponer su debilidad. Hay que tratar con mucho tacto, como lo hace el Señor. ¿Amén? Bien, esto es así. Bueno, después, entonces, habiendo visto esto, todas estas cosas están ligadas a la oración, evidentemente, a la oración. ¿No es cierto? El poder de la oración. Y bueno, fíjense que hemos leído también que este altar tenía unos cuernos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos leído? En el capítulo 30 de Éxodo, verso 2. Y sus cuernos serán parte del mismo. Ustedes han visto alguna vez un altar del incienso, ¿no? Tenía unos cuernitos en las esquinas. De igual manera el altar de bronce tenía unos cuernos. Pero en este caso el altar de bronce eran de bronce, recubiertos de bronce, y el altar de oro o del incienso recubierto de oro. ¿Qué significa un cuerno? ¿Qué significa un cuerno? ¿Ah? Poder. Bíblicamente, cuerno significa poder. Aquí está un par de textos que yo tengo para que ustedes puedan ver en el libro de Daniel. En el capítulo 7, verso 24 dice, y los 10 cuernos, porque él vio una bestia, ¿no?, que tenía 10 cuernos. Y le está dando la explicación, la interpretación. Y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea que los cuernos, cada cuerno significaba un rey. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Porque ustedes se acuerdan en la profecía de Daniel que hubo un cuerno que creció más que otros y derribó a otros 3. ¿No? Pero cuerno aquí significaba rey, autoridad, poder. Eso es lo que significa. Después en el capítulo 8, verso 20 de Daniel, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. No sé si ustedes se acuerdan de este texto, pero Daniel tuvo una visión en el cual veía un macho cabrío que venía del occidente, apenas tocaba la tierra, y llegó frente a este carnero que tenía 2 cuernos y lo derribó a tierra. Y dice que este carnero no pudo hacer nada. Y la interpretación es bien clara. Está en el libro de Daniel. Dice, este será el primer rey de Grecia, el cual vendrá y derribará al rey de Media y de Persia. ¿Quién era este rey de Grecia? Ustedes que les gusta tanto ver la televisión, ¿no? ¿Quién era? Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo exactamente esto. Exactamente. Claro que históricamente los persas los habían asediado, pero muchísimo a los griegos. O sea que había un rencor ahí acumulado de siglos, digamos, ¿no es cierto? Así que Alejandro Magno se encargó de poner punto final a toda esta cosa
Y justamente este texto se refiere a eso. Que Alejandro Magno iba a deshacer, a terminar con el reino de Media y de Persia. Y aquí dice que ese carnero tenía 2 cuernos. ¿Quiénes eran esos 2 cuernos? Uno Media y el otro Persia, pues. Claro, ¿no? Bueno, entonces cuerno significa poder. En otras palabras, y dice acá en el versículo 2, dice, y sus cuernos serán parte del mismo. Y sus cuernos serán parte del mismo. Es decir, que el altar del incienso tiene cuernos, pero no que son adicionados o agregados, sino que son parte del mismo. En otras palabras, hermanos, en la oración existe pues un poder que viene en sí mismo. Eso es lo que está queriendo decir. No significa que el poder es una cosa aparte de la oración, sino que es parte de la propia oración. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando tú oras, realmente se despliega poder. Ahora, no se olviden que aquí en el libro de Hebreos, cuando se está hablando del altar del incienso, se habla en realidad del incensario, ¿no? Ya les he dicho a ustedes que el incensario aquí dice que estaba en el lugar santísimo, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿Qué? Ajá. En el libro de Hebreos dice que estaba en el lugar santísimo. A ver, lean este verso. Esto es muy interesante. Parece una cosa así de poca importancia, pero no es así. Dice en el versículo verso 2 del capítulo 9 de Hebreos, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Incensario de oro. Bien claro, incensario de oro. ¿Por qué? Porque eso ocurría en el día de la expiación. Porque el altar del incienso estaba en el lugar santo, afuera del velo. Pero en el día de la expiación entraba el sacerdote con un incensario que había puesto carbones del altar del incienso, y una vez que estaba adentro echaba incienso delante del arca del testimonio. Entonces aquí aparece el incensario en el lugar santísimo. Ahora, si ustedes leen muy de pasada, no les va a parecer nada importante, pero tiene una importancia trascendental. Significa que en Cristo nuestra oración puede llegar a la presencia misma de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿No? Hasta el lugar santísimo, que es el lugar de su trono, la presencia misma de Dios. ¿No es cierto? Y por tanto, en 1 de Juan capítulo 5 dice, y sabemos que si pedimos a Él conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos aquellas cosas que hemos pedido. ¿Qué les parece? Entonces, ¿por qué algunas veces los cristianos, como dice Santiago, piden y no reciben? Porque no piden conforme a la voluntad de Dios, porque están en el lugar santo todavía, no en el lugar santísimo. ¿Me están entendiendo? Es decir, no has entrado hasta la presencia misma del Señor. Pero si tú entras a la presencia misma del Señor y pides conforme a su voluntad, Él te oye. Y si te oye, tienes lo que has pedido. ¿Qué les parece eso? Eso es pues poder, hermano. Yo les he contado, ¿no?, una historia de lo que me ha pasado a mí. Les he contado, ¿no? Les he contado, acuérdense pues. He contado varias cosas.
Una vez tuve un problema tremendo en mi trabajo, hace muchos años, tremendo. Y la persona que estaba con quien yo tenía ese problema era mayor que yo, mayor en el sentido de jerarquía, ¿no? Una persona muy, muy, muy sagaz. Yo no conocía todas las cosas que decía o hablaba, etcétera, pero las intuía, ¿no? Entonces, bueno, la situación llegó a un extremo y un día estaba orando al Señor. Yo le dije, Señor, lo único que yo quisiera es que de todo esto salga a la luz la verdad. No me interesa otra cosa sino la verdad. Y tú sabes cuál es la verdad. Y estaba orando así. Y en medio de la oración yo estaba orando así y escuché una voz hoy. Escuché una voz. Y me decía, lo que tú pides es muy difícil. Es muy difícil. Eso es lo que he escuchado. Y lo he dejado ahí. Han pasado 2 años. 2 años. Y todo lo que yo había orado y hablado y pedido al Señor, así ha sido. Ha salido a la luz. Yo no he hecho absolutamente nada. No he ido a defender. Nada de eso. No he ido a gritar. No he hecho nada de eso. No he hecho absolutamente nada de eso. ¿Saben por qué no lo he hecho? Porque he dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer eso. Y más bien esto va a ser usado en mi contra. Y en contra del testimonio del Señor. Van a decir, está viniendo a querer justificarse aquí. Y sabemos nomás cómo es. Y en vez de ser para bien, va a ser para mal. Pero lo tremendo es que he escuchado yo esa voz. Yo les digo honestamente. Y no me ha pasado solo esa vez. Otras veces me ha pasado también. Otras veces también me ha pasado. Y cuando he escuchado la voz, me ha dicho algo que yo no me imaginaba, no me hubiera imaginado. Y me ha aclarado la visión y me ha dado una confianza, una esperanza. Pero me ha dejado ahí. Y el Señor se ha encargado de hacer el resto. ¿Qué les parece? Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Cuando el Señor agarra las cosas en sus manos, hermanos, no hay quien, ¿me comprenden? Él se encarga de hacer las cosas. Así que, hermanos, imagínense el poder que hay en el altar del incienso para cambiar las cosas, para llegar hasta la presencia del Señor, para pedirle al Señor, ¿no es cierto?, para que Él intervenga. Como dice, acercaos al trono de la gracia, ¿no es cierto?, para que Él salga a tu favor, para que te escuche, para que te conceda las peticiones de tu corazón, de tu oración. Y tengo otras historias que les contaría, cosas pero tremendas del Señor, pero es así Dios. Entonces la oración es poder y el poder es parte de la oración. Así es, hermanos. Cuando nosotros entonces nos acercamos al Señor, tenemos que pensar eso, que realmente nos estamos acercando a través de algo que tiene extremo poder para cambiar, para alterar el mundo espiritual. Nosotros aquí en el mundo de lo visible, de las cosas terrenales, tenemos un cierto orden, ¿no es cierto?, de cosas. Pero en el cielo no es así. Y Dios interviene
Y su especialidad son los imposibles. Los imposibles. Por eso oramos, ¿no? Hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. El Señor dice algo y es. Y el resto se acomoda. El mundo de lo visible se acomoda a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos, por eso es que el incensario está en el lugar santísimo, pues. Y tiene que estar en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver en el futuro que estamos llamados a entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, pero hay ciertas condiciones. Hay ciertos requisitos. Pero si tú entras al lugar santísimo y el Señor te oye, lo que has pedido está hecho. Así es, está hecho. Interesante, ¿no? Atreverse a entrar así. Por eso es que este altar tenía cuernos. Poder. Y es un poder que puede transformar las cosas espirituales y puede transformar nuestra vida espiritual misma. ¿No es cierto? En el libro de Efesios dice, por ejemplo, ¿no? Hablando de tinieblas que hemos estado hablando, porque este pabilo quemado, este pabilo carbonizado, es figura nomás de las tinieblas, ¿no? Las tinieblas. Y en la vida cristiana existen muchas tinieblas, hermanos, ¿no? Muchas tinieblas. En nuestra vida personal existen muchas tinieblas, ¿no? Tinieblas, a veces podríamos decir, bueno, la mayoría de las veces, diría yo, en los cristianos no es una cosa voluntaria, es involuntaria. Pero son saldos de su naturaleza caída, que está todavía ahí dentro. ¿No es cierto? Lo que llamaríamos carne, las obras de la carne, lo que el pecado ha sido capaz de hacer en nuestra vida interior, la corrupción que ha venido en nuestra vida por causa del pecado, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestras emociones, ¿no es cierto? Las tinieblas están ahí, ¿no? Y el apóstol Juan dice, mas os he escrito a vosotros un mandamiento nuevo, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En otras palabras, el Señor espera que toda esa naturaleza vieja, caída, ese velo que tenemos dentro, ¿no es cierto?, que nos impide ver las cosas de Dios como debiéramos ver, el Señor espera que eso sea quitado de medio. Y existen muchos poderes que quieren evitar tal cosa, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a ver un poco adelante esto, ¿no? Pero por ejemplo en el libro de Efesios dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no es verdad? Para eso necesitas los cuernos del altar, pues, para que tu oración sea eficaz, para que tu oración sea capaz de cambiar esos poderes espirituales que estorban ahí dentro, que ciegan nuestro entendimiento, que no nos dejan ver claro, ¿no? Que hacen que en vez de que en nosotros resplandezca esa luz del Señor, todavía haya ese pabilo que humea. Eso es. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, cuando nos acercamos al Señor en oración, ¿no? Esa es pues la función de la despabiladera, ¿no es cierto? Que el Señor progresivamente va quitando esas cosas de las tinieblas dentro de nosotros. ¿Me comprenden? Eso es lo que el Señor hace. Algunos me miran así como si estuviera hablando en otro idioma, pero
Pero la realidad espiritual es esa. Acérquense al Señor y vamos a ver si no es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando estamos cerca, ahí nos damos cuenta de que es así. Como dice el salmista, nubes y tinieblas hay alrededor de él, dice. Qué tremendo, ¿no? Está hablando de todo esto que naturalmente tenemos en nosotros, involuntariamente, pero que es un área que todavía no hemos conquistado en nuestras vidas. Ese es un terreno todavía en manos de los jebuseos, un territorio en manos de los jebuseos y de todos esos pueblos que vivían ahí en la tierra prometida, que había que sacar, hermanos. ¿No es cierto? Que había que sacar. ¿Sí? Así que esta obra es progresiva, hermanos, y para eso se necesita el poder del Señor. Amén. Y para eso están los cuernos del altar. Bueno, y finalmente hay muchas cosas que podemos seguir compartiendo, pero la verdad es que no me quiero extender ya más. Finalmente, hermanos, hemos leído en el versículo 3 de Éxodo 30, dice: y le cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Una cornisa de oro. Interesante, ¿no? Una cornisa de oro. Una cornisa de oro. ¿De qué creen ustedes que habla? ¿Saben lo que es una cornisa, no es cierto? ¿Saben lo que es una cornisa? Por ejemplo, allá, bueno, no es una cornisa exactamente, pero muchas veces en las paredes nosotros vemos una obra de estuco así con alguna forma, ¿no es cierto? Aquello es un capitel, digamos, sobre la columna, pero si pudiéramos extender eso en la pared, seguramente han visto en las casas, ¿no? Aquello es una cornisa, exactamente. Esa es una cornisa, ¿no? Aquello es una cornisa, ¿no? Entonces dice que alrededor del altar del incienso había una cornisa de oro, ¿no? Una cornisa de oro. Bien, esta cornisa de oro en realidad es una corona de oro. Es una corona de oro. Es una corona de oro. Una corona de oro dada a uno que ha vencido. ¿Ya? A uno que ha vencido en oración. En oración. Y ese que ha vencido en oración es el Señor Jesús, ¿no? Él dice en Isaías 50, capítulo 50, perdón, 53, versículo 12, escuche lo que dice: por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una corona de oro dada a uno que oró por los transgresores y venció en la cruz, ¿no? En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 9 leemos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Esa corona de oro él la ganó en la cruz, pero fue una corona de oro, ¿no?, en oración, en intercesión por los transgresores.
¿Me están entendiendo? Por eso es que este altar del incienso tenía una cornisa de oro, ¿no? Una corona de oro dada a uno que ha vencido en oración, ¿no? Que intercedió por los transgresores, entre los cuales estamos nosotros, ¿no es cierto? Que ha sacado a victoria toda la muerte, todo el pecado que había en nuestras vidas, ¿no? Toda la condenación que había sobre los hombres. ¿Me comprenden? Eso es, hermanos. Entonces, quiere decir, hermanos, que un ministerio de oración está siempre ligado a gloria. Una gloria así como la que el Señor Jesucristo ha heredado por el padecimiento de la cruz. No significa que la intercesión, la oración por el prójimo, por los hermanos, por cualquiera, va a ser un trabajo fácil, ¿no es cierto? Va a ser realmente una aflicción, una lucha, muchas veces. Pero nosotros, por el otro lado, tenemos que ver también la consecuencia y el premio de todo esto. Y el premio es la corona. O sea que tiene su consecuencia y tiene su efecto, ¿no es cierto? Una corona, así como el Señor Jesucristo la recibió del Padre, pues nosotros también algún día, ¿no? Nos presentaremos delante del Señor y dirá: muy bien, siervo fiel, ven aquí ahora, bien hecho. Un ministerio de intercesión. El Señor Jesús continúa intercediendo por nosotros, ¿no es cierto?, en el cielo. Y nosotros igual debemos interceder, hermanos, por los hermanos, sabiendo todo lo que hemos hablado respecto a la oración, todo lo que hay detrás de la oración, todo lo que tú puedes alcanzar por medio de la oración, todo el poder que hay en la oración, sabiendo toda la gloria que está detrás de la oración, o que viene después de nuestra oración, de nuestro ministerio de intercesión, de reconciliación, hermanos. No es ninguna cosa simple lo que hablamos cuando decimos que debemos interceder, orar, abogar por nuestro prójimo. Aparentemente para los hombres pudiera ser una cosa sencilla, pero para Dios no. Y más bien espera una cornisa de oro para los que están ejercitados en eso. ¿Me están entendiendo? Así como el Señor Jesús. ¿Amén? Bien. Bien. El Señor nos está llamando entonces a un ministerio de esa naturaleza, hermanos, para que nosotros también podamos triunfar y presentar a muchos delante del Señor en aquel día. Amén. Amén. El Señor nos conceda apropiarnos de su palabra y que su Espíritu Santo la vuelva una verdad en nosotros. Lo que nos interesa, hermanos, después de todo esto que hemos venido hablando, es lo siguiente. Hemos hablado y hemos utilizado una serie de figuras, ¿no?, del Antiguo Testamento. Una serie de figuras que hablaban de varias cosas en el tabernáculo, pero que en realidad están hablando de nuestra vida, ¿no? Pero más que las figuras, lo que nos interesa a nosotros es la realidad espiritual. Estas figuras nos pueden ayudar a entender las cosas. ¿Cómo las entenderíamos si no tuviéramos las figuras del Antiguo Testamento? ¿Cómo entenderíamos la naturaleza del hombre si no hubiéramos hablado del templo? ¿No? Pero lo que nos interesa realmente es más que la figura, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es la realidad espiritual, lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice así: queremos que Él haga realidad su palabra en nuestras vidas, ¿no? Y como dice en el libro de Juan, queremos que la verdad
more en nosotros la verdad espiritual. No simplemente las figuras, no solamente el entender las cosas en un sentido general. Queremos una realidad. Queremos un candelabro que ilumine interiormente y que además sea luz para otros que no conocen el camino, que dé un buen testimonio del Señor Jesucristo, de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿no? Queremos que este altar del incienso sea una realidad en nuestras vidas, que verdaderamente tengamos una vida de oración, una vida en la cual por medio de la oración somos capaces de cortar este pabilo en nuestras vidas, en la vida de otros, ¿no? Una vida de oración en la cual pues buscamos que la luz del Señor resplandezca, ¿no es verdad? Una vida de oración llena de poder, oponiéndonos a las tinieblas que gobiernan este siglo, que gobiernan a veces nuestra propia mente, nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Eso buscamos. Que el Señor añada gracia y nos dé realmente una realidad espiritual así. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y por todas las cosas que hemos compartido, por todas las figuras, por todas las enseñanzas que hemos podido extraer del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y oramos por sobre todo que tu Espíritu nos dé sabiduría, nos haga entender y participar de estas cosas que hemos hablado como figuras, pero que ahora te pedimos que vengan a ser una verdad en nosotros, una realidad en nosotros, que vengan a ser espíritu en nosotros, Dios eterno. Te damos gracias por todo lo que hemos compartido, te pedimos bendición, yo te pido bendición sobre mis hermanos, Señor, que ese aceite de tu Espíritu sea siempre provisto a sus lámparas, Señor, para que sus lámparas puedan arder continuamente. Que tu Espíritu haga una obra de purificación permanente en ellos, para que las tinieblas pasen y la luz verdadera ya alumbre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Rey de gloria, ¿quién es el Rey de gloria?
es el Rey. Señor, Señor, te abro mi corazón.